de minutos. Bueno, no sé si te han dicho, José Antonio, que normalmente las grabamos y las volvemos a difundir, lo ponemos en la web y tal, para que luego la gente la pueda consultar y tener más difusión también. Algunos dicen, bueno, hoy no he podido, pero luego la he mirado, sí que tiene más difusión luego de lo que está aquí solamente. Estupendo, pues nada, como he ido a la peluquería hoy y tal, pues... o por si nos cuentas algún secreto de Estado, nos vale también, ¿eh? Vale. Venga, muy bien, pues bueno, y buenas tardes a todos y bienvenidos a esta charla Actívate, ya la número 17, en la que a través de APROCTA, de la Asociación Profesional, intentamos difundir aspectos relacionados con la profesión, con el día a día del control aéreo y de la aviación en general. Hoy contamos con José Antonio Aznar para hablar sobre medio ambiente en aviación. Es, como apuntaba César, uno de los temas de máxima actualidad. Ya no porque lo diga César o lo diga yo. Como dato, la Unión Europea, en las ayudas que se prevén para la recuperación después del COVID, va a destinar una cantidad de las cuales sea 1 de cada 3 euros para sostenibilidad. Todos tenemos en mente la cuestión del medio ambiente en la aviación antes del COVID. Las campañas de Greta, que se venía en barco desde Estados Unidos y demás. Bueno, pues sin duda la reconstrucción o la nueva aviación después del COVID tendrá que ser una aviación más sostenible y más cuidadosa con el medio ambiente. Bien, pues para todo esto yo creo que tenemos a la persona que más conoce y más cualificada para hablar sobre medio ambiente, que es José Antonio Aznar. Decía que es compañero de NAIRE, licenciado en Ciencias Físicas y lleva pues toda una vida, más de 35 años en AENA y ahora en NAIRE. Y como os decía, está al frente como responsable de la División de Calidad y de Medio Ambiente. Así que, José Antonio, cuando quieras. Bueno, pues muchas gracias, Carlos. La verdad es que es un auténtico placer estar hoy aquí con todos vosotros y os agradezco mucho que me hayáis invitado a dar esta charla y a estar con vosotros un rato. Yo creo que va a ser una charla interesante y bueno, pues luego estaré a vuestra disposición para tanto hoy como cualquier otro día para aclararos cualquier cosa o explicar cualquier otra información. Bueno, pues si os parece, tengo una presentación un poquito cargada porque te quería contar muchas cosas y voy a intentar compartirla. Vamos a ver. Vamos. Vale. Supongo que la veis, ¿no? A ver. Así es, sí que se ve. Vale, estupendo. Pues vamos a ver. Voy a... Ajá. Vale, pues a ver, hoy el objeto de la charla hoy, como ha explicado Carlos, pues es, bueno, pues contaros básicamente qué estamos haciendo en medio ambiente, en ENAIRE, contaros la interrelación que existe entre el medio ambiente y la operativa, cómo influye el trabajo diario del controlador en el medio ambiente y bueno, pues un poco también poneros al cabo de la actualidad, de las últimas cosas que estamos haciendo, de los últimos desarrollos que estamos haciendo para monitorizar aspectos ambientales que hasta ahora pues no los teníamos bien documentados, bien registrados. Entonces, bueno, pues vamos un poco al asunto. Vale, en primer lugar, pues como ha dicho Carlos y como ha dicho César, pues el medio ambiente se nos ha metido como un elefante en el comedor y bueno, es una realidad que existe un cambio climático, que todos somos responsables de intentar luchar contra él. Tenemos un único planeta y tenemos que dejárselo a nuestros hijos y a nuestros nietos en el mejor estado posible.
Entonces, en ese aspecto, pues bueno, yo creo que todos los que estamos aquí pues tenemos una sensibilidad clara respecto a lo que implica el medio ambiente y de ese aspecto también la sociedad ocurre lo mismo. El resto de la sociedad ha habido un incremento exponencial en la sensibilidad del medio ambiente. Y sí que es verdad que en ciertos momentos, al menos en los últimos años, parece como que la aviación está siendo un poco el chivo expiatorio de todos los males medioambientales, ¿no? Bueno, yo creo que no somos tan malos. Yo creo que todo el mundo en el sector de la aviación se ha puesto manos a la obra. Y desde luego los proveedores de servicio de navegación aérea estamos igual trabajando por mejorar las cosas lo más rápidamente posible. En este aspecto sí que estamos encontrando mucha presión de poblaciones, de administraciones, mucha presión ciudadana en los medios de comunicación. Y bueno, solo por poneros un ejemplo de esto, no sé si sabéis, pues por ejemplo las últimas maniobras de RNAV que queríamos poner en Palma de Mallorca, pues nos las ha echado atrás el Ministerio de Medio Ambiente, pues por la presión de las organizaciones ecologistas, de las administraciones locales. Y bueno, pues tendremos que replantear un poco el asunto y volver a hacer una evaluación ambiental más larga y mucho más documentada. Entonces, lo cual ha sido un parón que, bueno, pues, a unas maniobras que podían estar este año ya implantadas, pues tardaremos algún otro año en volverlas a poner en marcha, ¿no? Es solo un ejemplo de que es real, esa presión es real y tiene sus efectos. Vale. Bueno, un leve repaso, un leve repaso con lo que estoy diciendo. Bueno, pues ahí se está sacando mucha normativa, muchas recomendaciones a distintos niveles, a nivel global. OACI está trabajando mucho en el tema. Sabéis que hay un plan de compensación de emisiones que se llama CORSIA, al que se están adhiriendo pues, las compañías aéreas y los estados para compensar las emisiones que se echan al aire. Bueno, los acuerdos de París, todo el mundo lo sabe, la Agenda 2030 a nivel europeo, la PRB, la Performance Review Body, es digamos, el organismo que da apoyo a la Unión Europea y el que va estableciendo las metas que plantea la Unión Europea y los mecanismos de monitorización y los indicadores para medir todos los objetivos que se marca la Unión Europea. Tenemos múltiple legislación también en el ámbito climático, en el ámbito medioambiental en Europa, el Green New Deal, que viene ahora, es el recién llegado. Y bueno, a nivel nacional tenemos igualmente pues mucha legislación traspuesta, igualmente tenemos pues mucha legislación en cuanto a ruido, a emisiones, y en medio ambiente pues ya sabéis que están saliendo los planes nacionales el plan integrado de energía y clima, los planes nacionales del cambio climático, en fin, hay mucha legislación que está, bueno, pues está surgiendo rápidamente. Un poco más específicamente, pues tenemos aquí, bueno, tenemos leyes que nos afectan directamente. Tenemos, por un lado, la ley del ruido y sus reales decretos que la desarrollan, en los cuales pues, establecen qué niveles de ruido son aceptables en los distintos medios de transporte. Después tenemos la ley de tramitación de evaluación ambiental, la 21/2013, que establece bueno, pues que hay que evaluar los proyectos medioambientalmente, su impacto, antes de ponerlos en funcionamiento. Y luego, por ejemplo, tenemos las leyes, la ley de parques nacionales y la ley de patrimonio natural y biodiversidad, que bueno, pues, marcan unos límites de sobrevuelo y regulan sobre los mismos.
Vale, bueno, esto básicamente os lo he comentado. ¿En dónde se impacta? ¿Dónde impacta más el transporte aéreo? Pues se impacta en cuestión de emisión de gases, tanto de efecto invernadero como gases contaminantes. En lo que es a nivel más local, la contaminación acústica, sobre todo en las poblaciones en el entorno de los aeropuertos. Y bueno, también tiene una componente de afección a la biodiversidad, sobre todo en cuanto a afección a la avifauna. Bueno, esto simplemente es un poco de culturilla, que imagino que lo sabéis todos, pero ¿cómo se mide el sonido? ¿Cómo se mide el ruido? Pues se mide en decibelios. Se utilizan principalmente dos índices que uno de ellos son los niveles de presión sonora equivalentes que se usan para el día, la tarde y la noche. Son niveles en los cuales se mide durante un periodo, lo que es, por ejemplo, el día, pues de las 7 de la mañana a las 3 de la tarde, se miden los niveles sonoros que ocurren ahí y bueno, pues se hace un nivel equivalente para todo ese periodo. Y bueno, tenemos también los LMAX, que son los niveles máximos que se han registrado en todo ese periodo. De acuerdo a estos niveles que están establecidos por la ley del ruido, se especifican cuáles son los objetivos de calidad acústica aceptables en cada zona. Entonces, por ejemplo, pues uno de los que en aviación nos interesan son respecto a las zonas de uso residencial, pues bueno, se establecen que durante el día y la tarde no se deben de sobrepasar 65 decibelios y durante la noche no se deben de sobrepasar los 55 decibelios. Estos son, si os acordáis de las isófonas, las curvas isófonas que se pintan alrededor de los aeropuertos, pues son estos los niveles que se manejan para delimitarlos. Bueno, en cuanto a emisión ruido, pues en cuanto a emisiones, pues el transporte aéreo representa en torno a un 14% de las emisiones asociadas al transporte. Somos yo creo que a nivel mundial estamos en torno al 3% por ahí. Y en esta imagen que os pongo un poco a la derecha, pues viene a decir un poco a los límites en donde se priorizan unos aspectos u otros. Hasta los 3.000, perdona. Hasta los 3.000 pies, bueno, pues se tiene más en cuenta en cuanto a medio ambiente la calidad del aire, en cuanto a emisiones contaminantes. El ruido, digamos, tiene un predominio hasta los 10.000 pies de altura. Y bueno, lo que es el CO2, los gases de efecto invernadero y los gases de efectos invernaderos se contabilizan en todas las fases, o sea, desde lo que es el rodaje de aeródromo hasta el resto del vuelo, la ruta, etcétera. Entonces, bueno, OACI pues tiene más o menos un criterio que por encima de 10.000 pies de altura la afección acústica pues ya no tiene no es significativa en cuanto a lo que a aviación se refiere. Bueno, pues como ocurre muchas veces en la vida, pues hay que mantener un equilibrio, saber qué elegimos, porque muchas veces hay que elegir o entre emisiones o ruido, o bueno, en aviación muchas veces, pues, ¿qué es más importante, la capacidad o el medio ambiente? Bueno, pues ese trade-off que hay que hacer a veces, pues el medio ambiente no hay una solución única. Hay que estudiarlo caso a caso, hay que estudiar maniobra a maniobra, ver por dónde pasa, a qué alturas, cuánto se emite, en fin. Y todo eso también hay que sopesarlo con la operativa, con la capacidad, la eficiencia del vuelo, etc. Por lo tanto, es una ecuación
en la que, bueno, pues el medio ambiente ha entrado ahí a jugar su papel y como veréis, pues cada vez lo juega en mayor parte. Nada, esto es simplemente una noción en ENAIDE. Ya llevamos unos cuantos años en las que se analizan todos los proyectos nuevos que se van a poner en marcha, tanto de proyectos de maniobras como proyectos constructivos, pues de las obras de un BOR, de un radar. En cuanto a las maniobras, pues hacemos un análisis acústico y un análisis de emisiones principalmente. Bueno, también consideramos luego la bifauna, pero bueno, los dos factores más importantes son el ruido y las emisiones. Ahí lo que se viene a hacer es comparar cómo es la maniobra actual y cómo va a ser la maniobra una vez modificada, la nueva maniobra que vamos a poner. Entonces se hace una comparación para ver el balance de ruido y el balance de emisiones, para ver si su impacto es significativo en términos medioambientales. Bueno, esto es en la parte de emisiones. Vale. Bueno, como os decía, medio ambiente se involucra desde la fase inicial en el diseño de los proyectos de maniobras, de proyectos de procedimientos de vuelo nuevos. Estamos involucrados ya desde hace unos años, desde que empieza el proyecto. ¿Por qué? Pues porque es mejor corregir al principio que no luego, pues como nos ha ocurrido en alguna ocasión, pues que luego hay que rectificar y que corregir ya cuando la cosa está mucho más avanzada. Evaluamos, ya os lo he comentado, medioambientalmente todos los proyectos que implican modificación de maniobras y bueno, pues hacemos un análisis inicial para ver si realmente ese proyecto va a tener o no un impacto significativo. ¿Qué es lo que, acordaros de la ley de evaluación ambiental, es lo que la ley de evaluación ambiental marca? Lo que ella viene a decir es, si un proyecto va a tener un impacto significativo en el medio ambiente, habrá que hacer una tramitación medioambiental en nuestro caso, a través del Ministerio de Medio Ambiente. Entonces, en caso de que eso sea así y que veamos que puede tener un impacto, pues ya hacemos un estudio, bueno, pues un estudio acústico, un estudio de emisiones, de espacios protegidos y de afección a la bifauna, y todo eso se tramita con el Ministerio de Medio Ambiente y con los organismos autonómicos y regionales correspondientes que tienen derecho a alegar y a bueno, pues presentar las modificaciones que ellos consideren. Y bueno, finalmente lo que se obtiene es una resolución medioambiental que generalmente suele ser favorable, pero por ejemplo en el caso de Brut, en el caso de Palma, pues fue desfavorable, ¿no? Y tenemos que volver otra vez a iniciar el proceso. Mercedes Barona me dijo que podría ser interesante el que os comentara un poco cuál es el trámite, ¿no? Cuánto abarca el trámite de un proyecto, porque efectivamente parece mentira el tiempo que lleva el pintar una raya en el cielo. Pues como veis, esto es un ejemplo genérico. Es que hay muchas actuaciones involucradas en un proyecto, lo que es la fase de diseño, lo que es el primer trámite con medio ambiente, para que nos digan lo que esperan de ese proyecto medioambientalmente. Después, en la parte de hacer el estudio de impacto ambiental con toda la documentación y ponerlo en información pública para que cualquier organismo, cualquier ciudadano pueda verlo y pueda opinar. La aprobación del MITECO, de una evaluación ordinaria, que es lo que ya estamos haciendo con los proyectos medioambientales, pues en la realidad lleva del orden de un año casi el que nos saquen una resolución ambiental. También están ahí involucrados pues todo lo que es la parte del vuelo, los vuelos de laboratorio, los vuelos de calibración, las ponencias de navegación aérea para la aprobación de los proyectos, los estudios de seguridad, la parte de formación
En fin, y finalmente la impartición de la formación a los controladores. Y como veis, pues nos encontramos con la bonita cifra del orden de algo más de 2 años, de 26 meses, para sacar un proyecto adelante. A ver, vamos a pasar un poco más al grano, a la relación con la operativa, ¿no?, del tránsito. Bueno, la relación con la operativa pues tiene relación con todas las fases del vuelo. Aquí pues tenemos en la parte del aeropuerto pues se ven afectados por los procedimientos de atenuación de ruido en despegues, los ascensos continuos, lo que son las maniobras de salida PBN, los usos y configuraciones de las pistas. En la parte un poco más en la parte de ruta tenemos bueno, pues el uso flexible del espacio aéreo, de nuevo rutas PBN, los directos en táctica que se puedan dar, el futuro free route, bueno, o la parte de free route, por ejemplo, que ya hay montado en el noroeste. Y bueno, en la parte de llegada pues tenemos descensos continuos, tenemos las RNP approach, tenemos procedimientos de atenuación como por ejemplo el uso táctico de pistas en barajas. En fin, hay multitud de actuaciones que pueden influir en el impacto ambiental. Esto es, bueno, un leve repaso sobre cómo medimos, porque claro, todas estas afecciones, todos estos impactos, dices, bueno, ¿y todo esto cómo se mide? Bueno, pues tenemos un sistema de indicadores, un sistema de monitorización por cada fase de vuelo. La mayoría de estos indicadores son indicadores comunes europeos, o sea, son indicadores establecidos ya por Eurocontrol y por la PRB, con el auspicio de la Unión Europea. Entonces, bueno, como veis, pues hay distintos indicadores que afectan, bueno, pues lo que es al taxi out, en la parte de rodaje. En el ascenso tenemos los ascensos continuos. El KEA, que ahora os entraré un poco más en materia, es la parte de la ruta, que es la eficiencia horizontal en ruta por trayectoria real. En los descensos tenemos formas de monitorizar la eficiencia, como son el ASMA, que es el área de un cilindro de 40 millas en torno al aeropuerto. Bueno, pues monitorizamos las esperas también y el rodaje en los descensos continuos y los rodajes ya de llegada, de vuelta al parque. Voy a ahondar un poco en algunos de ellos que son más relevantes porque, bueno, pues el impacto medioambiental, por ejemplo, de la eficiencia horizontal, pues es bastante más relevante en términos de combustible y de emisiones que, por ejemplo, la eficiencia vertical. Tenemos el indicador, digamos, estratégico, el indicador que nos viene establecido por Eurocontrol y por AESA, que es el KEA que os he comentado, que es un indicador que mide la eficiencia horizontal en trayectoria real. La idea del KEA básicamente es saber cuánto se aleja la trayectoria real que ha descrito la aeronave, cuánto se aleja de la trayectoria ortodrómica, de la línea recta origen-destino. Bueno, en España hemos ido mejorando en los últimos años nuestro indicador. El indicador se mide en porcentaje de ineficiencia. El KEA es un tanto por ciento de cuánto se han alejado nuestros vuelos de la trayectoria ideal, que sería la línea recta. Estos criterios se han establecido en Europa, no nos los hemos inventado en el aire. En Europa hay un KEA medio de pues un 2,9% de ineficiencia, lo cual, bueno, si lo ponemos en positivo, pues quiere decir que tenemos un 97,1% de eficiencia. Que la red de rutas europea, bueno, pues no es tan ineficiente, pero bueno, aún tenemos un porcentaje de ineficiencia que corregir.
esto parece una cifra muy pequeña, pero cuando realmente lo multiplicas por el número de vuelos que operan en el espacio aéreo, pues bueno, pues se llegan a cifras importantes. Por poneros un ejemplo, en España, un ejemplo nuestro, en el año 2019, en España, de los algo más de 2 millones de vuelos que gestionasteis, pues esos vuelos sumaron en torno a 490 millones de millas. Si a esa cifra le aplicamos el 3,6%, que es la ineficiencia del KEA de España, pues nos salen en torno a 17 millones de millas de más que se han volado respecto a lo que sería la trayectoria ideal, ¿no? La trayectoria recta. A ver, hemos desarrollado en ENAIRE pues, distintos sistemas de monitorización, ¿no? para realmente ahondar un poco en esa cifra que da Eurocontrol del 3,6 de España. Y claro, dijimos, bueno, pero ¿y qué hay dentro? Porque simplemente con esa cifra pues tampoco conseguimos indagar mucho. Bueno, siguiendo los criterios y las especificaciones de Eurocontrol, pues hemos desarrollado nuestros propios sistemas de monitorización que nos permiten, pues por ejemplo, cosas como estas, ¿no? Que es conocer las rutas más penalizantes, las que meten más millas adicionales en nuestro espacio aéreo. Entonces, por aquí tenemos, por ejemplo, este ejemplo de pues no sé cuántas son, las 50 rutas más penalizantes, ruta a ruta, y podemos de esta forma ir analizando una a una, ver cuáles son las causas principales que provocan esa ineficiencia en la ruta e intentar ir corrigiéndolas, ¿no? Bueno, pues de estos análisis un poco más en profundidad, pues hemos visto que en España una cuestión importante son las zonas restringidas militares que hacen que pues que nuestra red de rutas no sea todo lo perfecta que debería de ser. De hecho, la optimización del FUA, o sea, las zonas militares representan del orden del 50% de la ineficiencia del KEA. Por lo tanto, es muy importante el que en los próximos años se optimice, junto con el Ministerio de Defensa, el uso compartido del espacio aéreo para que podamos usarlo en tráfico civil también de una manera más fácil. Eso también, la optimización del FUA, nos permitirá la implantación del free route, que bueno, que con eso conseguiremos enderezar bastante las trayectorias. Más cosas que podemos hacer. Bueno, pues por ejemplo, pues ya os lo he comentado, el diseño de maniobras RNAV, por ejemplo, pues esto nos está permitiendo atacar tanto el aspecto del ruido como el aspecto de las emisiones, como intentar recortar distancias. Estos son simplemente dos ejemplos de dos futuras salidas RNAV de Madrid. Como veis, pues la salida actual pues es la que va por el canal azul, la salida futura es la que va por el canal verde. Como veis, pues bueno, pues son claramente lo que es la maniobra nominal, claramente recorta distancias y bueno, pues recortará emisiones. Otro aspecto importante, en mi opinión, en el tema de la eficiencia horizontal es la autorización de directos en ruta. De nuevo aquí hemos desarrollado un sistema de monitorización que casi es único. De hecho, este año nos han dado el premio de la innovación de los Maverick Awards en el World ATM virtual que hubo. Y esta herramienta nos ha permitido ir detectando en cada vuelo si se han dado directos o no se han dado directos. Y como veis, bueno, os pongo un ejemplo aquí. Esta herramienta la hemos desarrollado, por cierto, con Crida, que es nuestra empresa asociada de I+D en ATM.
Como veis, bueno, esto es un ejemplo de un vuelo de Madrid a Palma, en el cual, pues como veis, respecto a la ruta inicial del plan de vuelo, pues el controlador, pues bueno, los controladores le han ido autorizando distintos tramos, que son los verdes que hay, incluido pues la aproximación. En vez de irse a hacer lo que es la aproximación completa, pues bueno, le han recortado ahí. Y como veis, pues esta herramienta nos permite calcular tanto el ahorro en distancias como el ahorro, su traducción a emisiones de CO2. Esto, bueno, pues antes nos decían las compañías aéreas, bueno, es que en España pues no se dan muchos directos, porque en Francia se dan muchos más, y la verdad es que no sabíamos muy bien qué decirles, porque no sabíamos el volumen. Hoy en día, por fin, lo sabemos, y sabemos, bueno, pues que no sé si en Francia se darán más directos, pero desde luego en España, por ejemplo, os puedo dar la cifra de que en el año 2019 se le dieron directos al 58% de los vuelos que operaron en nuestro espacio aéreo, y estos directos ahorraron a las compañías aéreas 8,6 millones de millas náuticas, lo que representan casi 300.000 toneladas de CO2, que no es ninguna broma. Por lo tanto, bueno, pues sí que aquel viejo mito de que en España no se dan directos, bueno, pues es muy discutible. Estas son las cifras de 2019. En el 2018 se dieron 7 millones, se ahorraron 7 millones de millas, o sea que vamos en ese orden. Bueno, estos son cuestiones, pues acciones que vamos haciendo o que van surgiendo a raíz de quejas o de informaciones locales que nos van llegando, o incluso de periódicos que recogen el clamor popular. Bueno, pues vamos realizando acciones para mejorar el impacto del tráfico aéreo, ¿no? Tenemos ejemplos, por ejemplo, aquí en Madrid, el nuevo proyecto Ámbar de aproximaciones que se va a poner en marcha. Va a corregir, por ejemplo, el sobrevuelo actual sobre la Cabrera, que tiene la configuración sur. También ha habido en el proyecto, en el diseño inicial, pues, veíamos que las trayectorias pasaban por encima de Los Ángeles de San Rafael, que están muy altos, están ahí en la parte segoviana, pero sí es verdad que cuando le pasas a una población justo por encima, incluso la contaminación visual les produce un malestar que se va ahí agrandando con el tiempo. Nos ha ocurrido también, hemos modificado también en el próximo proyecto de Barcelona, de Brain, entrará una modificación de un tramo de las parrillas en la aproximación a la 25, la parte que sobrevolaba el Maresme. Hay una parte que sobrevuela el Maresme y el Vallés, ahí paralelo a la costa. Y bueno, había bastantes quejas y se ha modificado también para alejarles el sobrevuelo. Bueno, tenemos múltiples sitios. También hay las salidas, por ejemplo, en Alicante y Valencia. Bueno, pues se han trasladado a IP bueno, ciertas restricciones de no desviarnos de las nominales antes de una determinada altitud. Y bueno, vamos un poco. Estos son 3 ejemplos concretos, ¿no? Claro, aquí de nuevo, como os decía anteriormente, tenemos que ver un trade-off, un balance, ¿no? entre lo que es a veces un recorte ahorra emisiones, pero posiblemente puede meter ruido. Aquí hay un ejemplo de Madrid-Barajas, además fue en la época de la pandemia, creo que fue en marzo, que bueno, pues hay algún sobrevuelo, nos llegaron quejas, sobre todo, pues hubo un sobrevuelo pues bastante bajo, un sobrevuelo a unos 5.000 pies, que teniendo en cuenta que Madrid está a 2.000 pies de elevación, pues un sobrevuelo con 3.000 pies de altura
realmente tiene un impacto sonoro importante. Esto son las salidas de Ibiza por la pista 29. De nuevo, Giraman se autorizaba el giro a derechas muy temprano y sobrevolaba la costa de la isla, sobre todo la parte de Calador. Y bueno, pues nosotros, hablando con la Dirección Regional Balear, pues se han establecido de nuevo unas restricciones para aguantar hasta 6.000 pies antes de poder autorizar cualquier desvío. Perdón, estaba equivocándome. Es esta, la 24. En Ibiza la pista 24. Esta verde que hay aquí son las salidas de Santander. Pues Santander ocurre un poco lo mismo. Tiene Santander, pues el aeropuerto luego, si se autoriza el giro nada más despegar por la 29, pues nos metemos en la ciudad. Entonces, pues ahí nos ha ocurrido con frecuencia pues que surgen quejas y bueno, pues hemos hablado con la torre y se van paliando las cosas. La conclusión que quiero un poco dar es que aunque sabemos perfectamente que el controlador no tiene las poblaciones pintadas en la pantalla, pero bueno, hay veces que es un poco cuestión de bulto el saber, pues en Santander saben en dónde está la ciudad, en Madrid, pues posiblemente el sobrevuelo de Madrid, pues también el controlador sepa. Entonces, en la medida de lo posible, el evitar el sobrevuelo a baja altura, pues es algo que le favorece la aviación y nos favorece a nosotros y al colectivo de control, ¿no? Entonces, bueno, simplemente es un poco poneros 3 ejemplos de casos que nos llegaban y muchas veces pues somos nosotros desde Medio Ambiente los que ponemos en aviso a las jefaturas de control de donde sea y con ellos coordinamos e intentar poner soluciones. Bueno, vamos un poco a la eficiencia vertical. De nuevo, pues hemos también desarrollado una herramienta para monitorizar los descensos continuos y los ascensos continuos. Y bueno, pues nos permite conocer las cifras de nuestra operativa y podernos comparar con otros países, porque ya también en Eurocontrol y la PRU también mide los ascensos y descensos de otros países y de otros aeropuertos. Bueno, este simplemente es un ejemplo para que veáis como un ejemplo sacado de la herramienta. Pues estos son dos vuelos de Mahón a Barcelona y aquí están sus perfiles. Bueno, pues uno de ellos ha hecho un descenso continuo y el otro pues ha nivelado ya en la parte hacia el final del vuelo, ha nivelado. Nosotros consideramos que un vuelo anivelado son criterios de Eurocontrol, que un vuelo anivelado, pues cuando lleva una velocidad vertical menor o igual a 300 pies por minuto durante más de 20 segundos. Si ocurre eso, pues decimos, pues hay un tramo nivelado. Bueno, pues con esto nos permite conocer pues estas cifras, que de nuevo vienen un poco a corregir pues también otro tópico de que es que aquí tampoco se daban descensos continuos y no es tanto así. Lo que viene a decirnos las cifras que hemos sacado en el año son las cifras del 2016 al 2019, bastante estables. Estamos dando en torno a un 33% en torno al 33% de las operaciones descienden de una manera continuada. Estas son cifras son comparaciones con otros aeropuertos y de nuestros propios aeropuertos. Hay aeropuertos pues, que tienen mejores resultados que otros. Esto también está muchas veces embebido en los propios procedimientos de aproximación. Pues ahora me viene a la cabeza, pues, por ejemplo, la aproximación RNAV nueva de Madrid en configuración sur, pues el lado alto prácticamente el procedimiento baja en descenso continuo. El lado bajo no, porque tiene un tramo para nivelar. Pero vamos, quiero decir que entonces ahí tenemos cifras pues que como en el lado alto de Barajas, los que aterrizan por la 18
derecha, pues tienen de orden de un 70% de descenso continuo, y en el otro lado pues hay muy poquito, ¿no? Con los ascensos, bueno, los ascensos están mucho mejor. Los ascensos tenemos casi pues, el 80% de las operaciones ascienden sin parar. Y la herramienta lo que nos permite también es ver en qué zonas es más habitual, es más reiterado el que separa el ascenso, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí analizamos también, bueno, normalmente es pues, por conflicto de flujos de entrada y de salida, pues nos permite también analizar un poco los hotspots de dónde se está parando el ascenso para poder corregirlo. Bueno, esto de nuevo es una comparativa ya global con otros indicadores, el taxi out, el ASMA en aproximación y los CDOs. Bueno, pues comparativa con otros aeropuertos. Como veis, bueno, pues no estamos mal. A ver, en Heathrow, que ellos siempre defienden de que es que todas sus operaciones bajan en descenso continuo. A ver, he de decir que el descenso continuo que se mide y que Eurocontrol nos mide es desde el top of descent. Entonces, claro, desde el top of descent hasta abajo, en Heathrow hay algo en medio que son los stacks de espera. Entonces, claro, ahí se para casi todo el mundo. Entonces, claro, ellos hacen un descenso continuo una vez que sales de la espera a tus 6.000 pies, pues ya sí, ya le bajan continuamente. Pero evidentemente sus cifras, estos son cifras de PRU, no son nuestras. Sus cifras, pues comparadas con un Madrid-Barajas, pues son muy diferentes. Por lo tanto, tengo que decir que nuestra performance es bastante buena en comparación con los grandes aeropuertos. Igual me estoy demorando mucho, ¿no? A ver, que me estoy pasando mucho de tiempo. No, vas bien y además está siendo muy interesante, o sea que dale. Vale, ya estoy acabando. Simplemente un poco qué estamos haciendo y qué vamos a hacer con el Green Sky, que es nuestro plan de medio ambiente. El Green Sky, bueno, pues el medio ambiente se ha metido en nuestra planificación, en lo que llamamos el Plan de Vuelo 2025, se ha metido como una parte importante. Dentro de hay 11 planes estratégicos de todo tipo, de seguridad, de la parte de digital, de Digital Sky, en fin, de clientes y grupos de interés, de personas, en fin, hay de todo. Bueno, pues aquí tenemos nuestro Green Sky, por lo tanto, la dirección de NAIRE entiende que el medio ambiente es algo importante que hay que contemplar. Vale, en Green Sky simplemente, muy brevemente, tiene 3 iniciativas principales que pues, le hemos llamado el Fly Clean, que básicamente se orienta a la reducción de emisiones. Aquí también tenemos ya metido todo lo que hemos estado hablando de optimizar usos flexibles de espacio aéreo, implantar free route, maniobras PBN, facilitar los ascensos y los descensos continuos. En el Fly Quiet, es la parte de ruido. Aquí seguimos ahondando en el análisis tanto de los proyectos que se implantan nuevos como de las quejas que nos llegan y nos pueden llevar a modificar algún procedimiento que sea especialmente lesivo. Y la parte de Ecoenaire, que es nuestra parte propia de nuestras instalaciones y nuestra actividad de Enaire, en la que nos estamos volcando mucho en la reducción del consumo energético y en la transición pues, hacia energías renovables, ¿no? Y la mejora de la eficiencia energética. Simplemente, y ya acabo, unos pocos datos. Vamos a invertir en los próximos 2 años aproximadamente pues unos 7 millones de euros en instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo en nuestras instalaciones, en los principales centros que más consumen de nuestra red. Ya tenemos hecho ya el proyecto de obra de la se van a instalar en el centro de control de Gavà,
y en los bores de Tárrega y en Begas, en las instalaciones de Begas, que es el complejo del radar, etcétera, el centro de emisores. Estamos también ya trabajando ahora mismo en el proyecto del radar de Randa y también estamos trabajando en los del Centro de Control de Madrid. Vamos, va a ser una inversión importante que creemos que, bueno, pues muy duradera, porque en los próximos 25 años nos podemos beneficiar de todo lo que instalemos. Aproximadamente, aquí me ponen, aproximadamente el 12% de nuestra energía la vamos a cubrir con las placas. Y también bueno, también en nuestros contratos de suministro eléctrico con las eléctricas, con las compañías eléctricas, metemos una cláusula de que deben de garantizarnos, bueno, pues lo que se llama un certificado de origen de fuentes renovables. Por lo tanto, en teoría, toda nuestra energía nos la certifican como que viene de fuentes renovables, aunque luego, pues ya sabéis que el electrón en el cable no sabe si viene de una central nuclear o de una central eólica. Tenemos también, bueno, estamos también cambiando la flota de vehículos, estamos comprando vehículos híbridos y eléctricos en las distintas direcciones regionales. Y bueno, pues tenemos nuestro emblemático ejemplo del generador del Centro de Control de Canarias, pues que el solito cubre, pues depende del año, pues si hace más viento o no, pero vamos, un 35 o un 40% del consumo que tiene la CC, pues lo cubre el generador. Y ya está. Con esto he ido un poco, me he pasado de tiempo, pero yo creo que merecía la pena un poco explicaros todo esto. Y muchas gracias por vuestra atención y quedo a vuestra disposición luego en el turno de debate. Muchas gracias, José Antonio. Sí, porque en medio ambiente, como decíamos, y creo que has explicado, vamos, de manera detallada, yo me quedo con ganas de más información, desde luego. Es uno de los campos donde la gestión en la navegación aérea más puede aportar, más puede mejorar, sobre todo en un corto y medio plazo. Cuando pensamos en una aviación más verde, y nos imaginamos pues los aviones volando con energías renovables o eléctricos, además sabemos que eso o no es real, o desde luego en un largo plazo y no antes es cuando podría ser mínimamente viable y renovar desde luego toda la flota, ¿no? Sin embargo, a través de estas gestiones, de estas modificaciones en procedimientos, en maniobras, se puede mejorar muchísimo y bueno, como indicas en datos, ya te digo que me quedo con ganas de profundizar en más datos en el proyecto BRAIN, que mira, Luis participó activamente, pues los datos de mejora son espectaculares. Así que enhorabuena, creo que es un gran trabajo en el que se está haciendo mucho, estáis haciendo mucho y también se tiene que comunicar mucho, si me permites, incluso más. Todo esto sí, creo que tiene que difundirse y tomar conciencia de que se está haciendo y se puede mejorar más aún. Así que muchas gracias. Y si queréis alguna pregunta, pues adelante, es el momento. ¿Quién quiere empezar? Yo tengo aquí un par de cositas también. Adelante, Luis. Vale, pues bueno, muchísimas gracias, José Antonio. Fantástica la exposición y nos ha quedado súper claro. Me han gustado mucho las cifras que has traído. Me sabe un poco escaso el 12% ese de energía propia. ¿Eso es ahora o es un objetivo? No, bueno, eso será lo que consigamos cuando instalemos las placas. Ajá. Cubriremos un 12%. Sí es verdad que no es mucho, pero nosotros consumimos 40 y tantos gigavatios al año de energía. Por lo tanto, estamos hablando de, creo que te hablo de cabeza, de 4 y pico gigavatios de ahorro al año. Sí, no, es fantástico y hay que empezar por algún lado. O sea que claro, un 12% es un buen objetivo para empezar, pero que
queremos más. Sí, la fotovoltaica no es especialmente, ya lo sabéis, no es lo más eficiente. O sea, si consiguiéramos poner molinos, vamos a ver si podemos poner algún aerogenerador en algún sitio. Lo que pasa es que los aerogeneradores se llevan mal con la aviación por temas de interferencias, pero vamos, que estamos en ello, sí, sí. Bueno, quisiera hacer un par de reflexiones, no son tanto dudas como alguna reflexión. Yo creo que todos que estarán conmigo que la solución para las grandes emisiones o los grandes números de emisiones vienen de un cambio en la motorización de las aeronaves, ¿no? O sea, que las aeronaves dejen de emitir. En ese aspecto yo creo que la aviación, tú decías que al principio que acaba de llegar esto de repente, ¿no? Todo este de medio ambiente. Y yo creo que a lo mejor es al revés, ¿no? Como a nosotros no nos atacaban, estábamos aquí diciendo, uff, van pasando los cuchillos por aquí y por allá, y a nosotros no nos ha llegado hasta que ha llegado y ha llegado con fuerza. Me da la sensación de que la industria en este caso, con el tema de la motorización limpia, se ha quedado un poco atrás y no sé, ha llegado tarde, ¿no? No se la espera hasta dentro de un par de décadas. Luego quería comentarte también un poco lo que comentabas, el equilibrio entre las emisiones y el ruido. Aquí en la aviación, bueno, como todos sabemos, todos queremos dar el mejor servicio posible, y es verdad que hay que estar todo el rato haciendo trade-offs, ¿no? Entre la seguridad, que es el paramount, ¿no? Y luego la eficiencia. Y dentro de la eficiencia, pues eso, hay que tener en cuenta el ruido, ¿no? Dices, bueno, ¿y por qué se le recorta a las aeronaves, ¿no? Hablabas del caso de Madrid. Bueno, también hay una eficiencia, ¿no? O sea, nosotros nos tenemos que poner en la persona que está durmiendo debajo, ¿no? A la que le molesta el ruido, pero también con el que nosotros interactuamos directamente y al que le tenemos cariño porque hablamos mucho con él es al piloto, ¿no? Y entonces el piloto está siempre queriendo recortar por su propia eficiencia de combustible. Y es difícil a veces decirles que no, porque ellos te lo piden. Y además, si no se lo das, eres el malo otra vez. Luego en la queja te dicen, oye, espérate, este no me ha recortado. ¿Por qué? Porque estaba durmiendo. Bueno, ellos no lo entienden, ¿no? Ellos quieren hacerlo lo más rápido posible. Entonces, ese tipo de trade-offs que hay que estar haciendo continuamente, bueno, pues se ve complicado. Y entonces, claro, nosotros nos gustaría que esto se entendiera en aire, ¿no? Que a veces es difícil. Pues, ¿y qué pasa si lo alargo? Me vas a decir, a estos los has alargado. Bueno, pero han dormido bien. O a este lo has recortado, pero han dormido mal. Entonces es imposible hacerlo siempre bien, ¿verdad? Sí, yo creo que, vamos, yo no sé, en aire os entendemos y yo os entiendo perfectamente, porque tengo que analizar caso a caso cuando me vienen quejas. Y sé por qué razón se han hecho las cosas, porque luego hablo con vosotros y hablo con la gente, la jefatura del centro de control o de la torre correspondiente. Yo sé que es complicado. Lo que pasa es que, bueno, hay que tener un poco ahí el chip en la cabeza de que en zonas ya muy del entorno aeroportuario y vuelos relativamente bajos, tener en cuenta pues que hablábamos de los 10.000 pies, pero bueno, por ejemplo, nosotros estamos las restricciones que estamos un poco poniendo, por ejemplo, en las salidas, os he hablado de la de Ibiza, en Palma también, pues hablamos de que a partir de 6.000 pies pueden empezar un poco ya a autorizarse algún desvío de la nominal. Madrid está, ya sabéis que lo tenéis a 10.000 pies en Madrid porque Madrid está más alto, está a 700 y pico metros de elevación. Pero en general intentamos dar también una indicación, o sea, no queremos que sea una cuestión de decisión vuestra arbitraria y cuándo lo doy, cómo lo doy, qué es mejor o qué es peor. Yo creo que efectivamente ahí tenemos que trabajar juntos y desde la parte de medio ambiente, desde la parte de operaciones, pues hay que dar pautas y hay que decir, mira, en general las cosas se pueden hacer y razonablemente se puede recortar, pero hay determinados sitios que hay que tener cuidado, porque luego, bueno, pues nos llueven un poco el malestar de la gente. Pero vamos, sí, yo os entiendo perfectamente y además sé que lo hacéis con el mejor ánimo de que el vuelo llegue lo antes posible, que gaste lo menos posible, o sea que os entiendo perfectamente.
Me gusta mucho lo que has comentado de las salidas PBN. Ahora no hay ninguna excusa para no usarlas. El sistema está maduro, se pueden implementar en muchos sitios y esto sí que te permite dibujar exactamente por dónde quieres que pase la aeronave. Muchas de las quejas que hemos recibido de pilotos es precisamente por qué no están, por ejemplo, en el caso de Barcelona, que es el que tengo yo más a mano, las salidas son todas, tienen que hacer el viraje a 500 pies, Sí. en un tramo no PBN, y ellos nos dicen, ¿por qué no nos lo pones PBN? Que yo se lo pongo aquí al avión y el avión lo vuela, yo ya no me tengo que encargar de tal, no me voy a saltar ese viraje, no voy a hacer saltar ningún sonómetro, dibújame por dónde tengo que ir. Y creo que no hay excusa, o sea, en este caso ahora con este tipo de procedimientos sí que podemos dibujar exactamente la huella sonora que queremos hacer. Están trabajando los compañeros de espacio aéreo y los de la región, están trabajando para que en BRIN 2 las salidas se mejoren. La salida de la 25 izquierda la tenemos súper mirada, y es que el problema es que tenemos a Gavà y la escuela infantil está al lado, ¿no? Pero Sí. vamos, sí, la tenemos muy mirada esa. Lo que solo quería apuntar una cosa, daros cuenta, por ejemplo, con los procedimientos de despegue, los diseños de los procedimientos de despegue hoy en día son algunos auténticas obras de arte, es decir, porque me refiero en RNAV, ¿no? En PBN, porque podemos jugar con los waypoints, desplazarlos un poco a la derecha, a la izquierda, de forma que la aeronave a la B un poco y evite las poblaciones. Por lo tanto, los procedimientos se diseñan, vamos, yo creo que lo mejor posible, y si se sigue el procedimiento, al menos tenemos una cierta garantía de que se va a molestar menos, ¿no? Al menos hasta determinada altitud. Yo luego ya, pasado determinada altitud, evidentemente la molestia ya no es significativa. Pero vamos, en este aspecto yo os digo que se está haciendo un esfuerzo, la empresa está haciendo un esfuerzo por el diseño, pero bestial. Yo tengo más cosas, pero voy a dejar a alguien que participe también. Muy bien. Luego Muy vuelvo. bien, Luis. Venga, David Fanego, sí, había solicitado la palabra, cuando quieras. Hola, bueno, pues primero muchísimas gracias a José Antonio por esta exposición fantástica que me ha gustado un montón y he aprendido muchas cosas. Yo me llamo David, trabajo al lado del generador en el Centro de Control de Canarias y voy a compartir también una reflexión que tenía sobre este tema. Hace años trabajé en un despacho de abogados en Madrid, en Uría, y allí, entre otras cosas, defendíamos a compañías aéreas pues, que volaban por rutas recortadas sin autorización en ocasiones, y se les ponían pues sanciones, ¿no? Entonces, como muchos sabéis, y José Antonio sabe mucho mejor que yo, pues había un sistema que se llamaba SIRMA, y medía el ruido de las operaciones aéreas y pues calculaba pues lo que había molestado a las personas que están debajo, ¿no? Entonces, el problema era, y por aquí viene la reflexión, que a la hora de sancionar, la autoridad supervisora, que en este caso es la Agencia de Seguridad Aérea, pues le parecía que las sanciones por ruido eran demasiado severas comparadas con las sanciones por seguridad, porque como sabéis las infracciones las hay y las sanciones leves, graves y muy graves, y resulta que la primera sanción que había por materia de ruido era grave, mientras que la primera sanción que había por materia de seguridad era leve. Entonces, al ponerle una sanción por ruido era peor o más duro que ponerle una sanción por seguridad, por un tema no muy grave, por decirlo así, un tema que socialmente decías tú, bueno, tampoco será para tanto. El caso es que por este tema pues se les ponían infracciones por materia de seguridad, pero sin embargo las pruebas que aportaba en aire a la Autoridad de Seguridad Aérea, a la agencia, y que utilizaba la agencia eran pruebas sobre ruido. Es decir, es como yo a usted le sanciono por salirse de la ruta porque ha vulnerado usted la seguridad, porque esta sanción es más pequeñita y me da usted pena, pero las pruebas que aportó al procedimiento es que usted ha hecho ruido y ha molestado a las personas que están por debajo. Entonces, claro, esto para nosotros, los abogados, era una brecha maravillosa, porque nosotros íbamos al tribunal y le decíamos, señoría, esto es un cuento. ¿Cómo que se ha vulnerado la seguridad? Solo se ha salido un poquito de la ruta. Y además, fíjese usted, si no ha vulnerado la seguridad, que ni siquiera la argumentación de fondo es de seguridad, sino de ruido. Y si me quisieran sancionar por ruido, hay una sanción por ruido, que es más grave, pero no han elegido esa. Entonces, claro, nos ha pasado que varias veces hemos conseguido
que se revocaran las sanciones. Y tengo el gusto de haberlo conseguido varias veces con mis compañeros, incluso allí en los juzgados centrales, etcétera. Entonces, la reflexión que quería hacer con todo este rollo que os he contado es que una de las cosas que tendría que ver nuestro legislador y nuestra autoridad aeronáutica es regular adecuadamente las sanciones en materia de ruido, para que no le dé pena a la autoridad, para que la argumentación de fondo se haga bien, etcétera. Y ya acabo simplemente decir que ahora, como sabéis, hay una estrategia de movilidad sostenible que está fomentando el Ministerio de Transportes. Dentro de esta estrategia se prevé una ley de movilidad sostenible y financiación del transporte, donde se tomarán las medidas que sean necesarias con rango de ley, y estaba pensando que a lo mejor esta podría ser una de ellas. Y nada más, muchísimas gracias otra vez y perdonad por la chapa. Muy bien, pues muchas gracias. Me resulta muy familiar todo lo que me dices, todo lo que efectivamente yo estoy de acuerdo contigo que tendrían que legislar más en materia de ruido. Me consta que están haciendo, que están en ello. La DGAC y AESA están encima, sobre todo la DGAC, que es la que realmente tiene que legislar. Están generando un cambio para que realmente se aplique a medio ambiente lo que es de medio ambiente. Realmente el tema de las sanciones por desvío de trayectorias, porque efectivamente se les sanciona actualmente por desvío de trayectorias, bueno, pues viene derivado de las circulares de disciplina de tránsito aéreo por ruido, que las emite la DGAC, están publicadas en BOE, y en esas circulares vienen, digamos, muchas restricciones. Vienen temas de uso del APU, vienen temas de procedimientos de abatimiento en despegue, el uso de pistas, en fin, vienen distintas cuestiones, todas relacionadas con el ruido, y es derivado de ahí que es una circular publicada en BOE de la DGAC la que permite que cuando te desvías de eso sea sancionable. Pero efectivamente tienes razón. Luego el motivo es medioambiental, pero efectivamente luego la sanción es por desvío de trayectoria, lo cual es un poco extraño, ¿no? Pero están tratando de corregirlo y a mí me consta que la DGAC está trabajando en ello ahora mismo. Muchas gracias. Pues no sé, Luis, si querías añadir algo más. Yo tengo Si pregunta no, también. Pues adelante, César. Hola, José Antonio, muchas gracias por la presentación. tal, la verdad es que muy interesante. Uh-huh. Mira, yo tenía dos. Lo primero, yo me gustaría romper una lanza por el tema del transporte aéreo, porque yo creo que es verdad que yo no estoy de acuerdo con que las motorizaciones no se hayan trabajado. Los motores que hay ahora son infinitamente mejores que los que había hace 20 años, pero vamos, como de aquí a Lima. Las eficiencias de los motores han aumentado muchísimo. Lo que pasa es que cuando se hacía, la motivación no era medioambiental, la motivación era de un ahorro de gasto, que era por lo mismo por lo que nosotros hemos dado siempre directos y hemos intentado que los aviones no se paren en el rodaje. Nuestra motivación entonces, desde hace cuando me enseñaron a mí en la escuela, era básicamente no romper inercias, para no consumir, para no gastar. ¿Vale? Es verdad que eso ahora todo se ha convertido y se le ha puesto un traje verde, pero yo creo que la aviación y en general todo el transporte profesional, con la gráfica que ha sacado desde, por ejemplo, el transporte marítimo, que se dedica al tráfico de mercancías, siempre ha trabajado en ese sentido por egoísmo propio, no por el planeta, pero eso ya se hacía, ¿vale? Sin embargo, la gráfica es muy clara, es decir, donde está la emisión de CO2 es brutal, es en el tema de transporte personal, o sea, es una cosa desmesurada, no tiene nada que ver. Simplemente, yo entiendo que hay que ahorrar, ¿eh? No es que, por supuesto, ni mucho menos estoy diciendo eso, pero que también hay que estar un poco orgullosos del trabajo que se ha estado haciendo. Que es verdad que el turismo genera mucho gasto energético, consumo de agua en los destinos, pues es cierto, ¿no? Pero también tiene su vertiente positiva, ¿no? Es por un lado, porque parece como que, o sea, vamos a convertirnos todos al hidrógeno de pronto en los motores. Hombre, pues podremos, pero es que esos cambios en ingeniería llevan muchísimo tiempo de hacer. Pero que la voluntad de consumir poco combustible, yo no de emitir, siempre ha estado ahí. Vamos, que la hemos visto por nuestra parte y por la parte de las compañías aéreas y de la ingeniería de aeronáutica, siempre. Entonces, una cosa que es el ejemplo de por qué hay tantos directos. Es decir, porque siempre hemos sido, como dice Luis, nos gusta trabajar con los pilotos y darle lo que piden. Desde siempre se ha hecho. Por eso es tan buena, yo creo, la eficiencia horizontal.
A mí donde me parece que sí que hay mucho que ganar es en la eficiencia vertical, ¿vale? Que es verdad que, o sea, ¿qué ocurre? Que el diseño del espacio aéreo desde los años 80 estaba por ganar capacidad. No se pensaba en los descensos económicos ni en los ascensos económicos, ¿vale? Eso ha venido mucho después. Lo que se pensaba siempre era en generar sectores que dieran capacidad, porque ese era el requerimiento de la industria, eso es lo que pedía. Eso es lo que pedía la industria y lo que pedían los clientes y los viajeros, que no quieren esperar y que quieren pagar poco por viajar. Entonces, ahora eso hay un cambio, pero claro, eso es un cambio de infraestructura muy grande. O sea, el cambio de arquitectura de espacio aéreo que todo eso supone es bastante complicado, ¿no? Entonces, eso es a lo que voy, es que realmente yo creo que en el colectivo de control sí que existe una conciencia de ahorro, vamos a decirlo así, no entrando en el tema de emisiones o no, pero que a veces faltan herramientas, sobre todo en el plano vertical, Y le quería preguntar si alguien se ha puesto en contacto contigo para las nuevas consolas y las nuevas interfaces que va a haber, si de alguna manera alguien se está pensando, yo sé que esto no es una cosa para 5 años ni para 10, que probablemente ni tú ni yo lo veamos, pero sí que de alguna manera se debería empezar a trabajar en el ver cómo están los aviones situados en el plano vertical desde el punto de vista de control, para saber si hay que hacer un trade-off entre a lo mejor dos trayectorias, porque tenemos que pensar que estamos pensando en sistemas de control en que los aviones se van a pasar con 30 segundos uno detrás de otro. Eso es en lo que estamos apostando. No es lo que pasa ahora ni mucho menos. Entonces, quería saber si eso de alguna manera hay algo iniciado en ese camino, que es muy de ciencia ficción, pero que creo que tarde o temprano habrá que abordarlo, o por lo menos debe existir esa conciencia dentro de la empresa. Y la otra pregunta ya se me olvidó. Bueno, sobre todo es el tema del plano vertical. La verdad es que yo creo que es donde más hay que ganar. Tú sabes muy bien que las maniobras del CDO que se hizo, las cartas que se hicieron de CDO, realmente yo no creo que se estén aplicando mucho. Es decir, hay descensos continuos, pero no son descensos continuos sobre las cartas, son descensos continuos nuestros. Porque das el directo porque te viene bien el directo muchas veces, porque solucionas un tráfico y porque estás concienciado. Pero no se siguen esas cartas que están dibujadas, que se vendieron como una cosa buena, porque realmente es difícil vender el día a día, porque vender el día a día es una cosa muy complicada, que también es una de las cosas que decía Luis. O sea, realmente esa conciencia que existe dentro de la empresa es difícil de extrapolar. Es más fácil vender pues, el concepto de CDO, etcétera, etcétera. Simplemente eso, nada más. Muchas gracias por tu trabajo. Me encantan tus gracias, números. César. Pues, a ver, yo estoy de acuerdo contigo, que en cuanto que la aviación yo creo que es un sector eficiente. De hecho, lo que nosotros podemos aportar frente a lo que tendrá que aportar el transporte terrestre, pues son unas gotas en el océano. Ya os he comentado que tenemos una ineficiencia en Europa de rutas, en lo que es la red de rutas, de un 2,9. Por lo tanto, claro, es un nivel. Pero vamos, los aviones igualmente, es que yo creo que en los últimos 40-45 años los motores consumen del orden de un 80% menos de lo que consumía en aquella época un Caravelle y cosas de estas, ¿no? Y sí, es verdad, en eso somos eficientes, pero yo creo que tenemos que seguir adelante, tenemos que se nos vea, como decía Carlos, ¿no? Que se nos visibilice al sector de la navegación aérea como un sector que está remando en esa dirección, haciendo lo que podemos, que nosotros metemos nuestra pequeña parte de porción del pastel, ¿no? En la eficiencia vertical, pues sí, ahí efectivamente las maniobras, lo que son las maniobras CDA se usan tan poco y están ya tan desfasadas que las estamos retirando. Estamos quitándolas gradualmente de los distintos aeropuertos y se está metiendo en el AIP, en la parte de llegadas, digamos una nota en la cual lo que viene a decir es facilítese el descenso continuo con las maniobras normales, con las maniobras estándar de llegada y las maniobras estándar de aproximación, facilítese con ella en los tramos que se pueda, porque somos todos conscientes de que cuando hay un determinado nivel de congestión, pues el descenso continuo es muy complicado de aplicarlo porque hay que separar y hay que nivelar en ocasiones para que pasen unos y delante de otros. Pero bueno,
en eso yo creo que tenemos buenas cifras, podemos mejorarlas y yo creo que podremos hacer cosas y facilitar al controlador aéreo medios también. Por ejemplo, por los descensos continuos, las compañías aéreas nos dicen que habría que proporcionarles la distancia a la toma, ¿no? Por ejemplo, entonces, en el momento que tú sacas con un vector a un avión, hombre, si van montados en el procedimiento, pues ya saben ellos, pero si en el momento en que tú le vectorizas y tal y le sacas, pues claro, la distancia de la toma es un dato que para ellos es importante. Bueno, pues este tipo de cosas yo creo que habrá que ir trabajando con ellas. A veces, eso me pregunto, porque tú que eres hombre de nube, que realmente estás mucho tiempo explotando los datos de los sistemas de radar y de planes de vuelo, a veces me pregunto si no sería viable poner a disposición de los controladores parámetros estadísticos de lo que está pasando aguas adelante. Es decir, es lo mismo que cuando pones en la carretera. Bueno, pues de aquí a allí son 8 minutos. Es decir, pues yo quiero ese dato. O sea, yo quiero saber los últimos 10, 15 o 15 aviones que he metido, cuánto me han tardado en llegar al punto de espera, que es un tema del taxi out, o bien en virar a final, ¿vale? O establecerse en el FAB. Porque ese es un dato que yo sé, o sea, yo sé cómo estoy trabajando con todo ese tráfico. Es cierto que eso funcionará mejor en demandas continuas, como puede ser Barcelona-Barcelona, que en demandas que tenga mucha oscilación, ¿no? Pero ese dato puede ser uno. Y una cosa que te quería me he acordado que decir, y es el tema de planificar las trayectorias mucho antes. Ahora mismo nosotros sabemos que en general penalizamos mucho el top of descent, es decir, descendemos a los aviones mucho antes normalmente de lo que los aviones nos lo piden, ¿vale? Básicamente porque el aproximador te va a decir, oye, que es que yo quiero avión bajo porque es que si no, no lo puedo manejar, ¿no? Pero no existe soporte de herramientas, de sistemas para administrar esa secuencia cada vez más alejada, porque si queremos que las secuencias sean eficientes, hay que ir alejando los puntos de decisión del campo. Es decir, no podemos, ¿qué es lo contrario que le pasa a Heathrow? Bueno, Heathrow lo deja llegar a todo el mundo a los stack, tú te esperas en el stack y ya te aviso. Dice, ahí te quedas. Sí. Y han sacado pecho siempre de esto, porque eso han sacado pecho siempre. Dice, esto es una porquería lo que estáis haciendo, vamos, lo he visto en la gráfica, vamos. Pero no, nos faltan herramientas. Yo creo que siguen faltando herramientas en los HMI nuestros. Creo que conciencia hay, pero nos faltan herramientas orientadas a este tipo al plano vertical, sobre todo. Es decir, el AMAN que hay ahora funcionando es bastante malo, ¿vale? Pero yo entiendo que con el nuevo sistema, que ya haya una ecuación de trayectoria buena, se pueden plantear soluciones un poquito aguas arriba, ¿vale? Porque si no, aguas abajo es complicado hacerlo eficiente. Vale, pues... Una cosa, sí. solamente un apunte. Y es que hay una compañera que ha puesto Gemaro y que es verdad que en el ruido también se ha mejorado mucho. Vamos, yo me acuerdo cuando era pequeño que los aviones eran insoportables el ruido que hacía, pero insoportable era insoportable. Vamos, que es que tenías que estar con la boca abierta. Y ahora los aviones, hombre, tú ves el Neo volando y es una cosa que ese motor es que es una maravilla. Vamos, o sea, que simplemente por sacar un poco de pecho, porque estar siempre diciendo lo malos que somos y tal es como un poco decepcionante, nada más. Ya me callo. Vale, yo también hablo mucho. Solo, perdonad, solo es un instante, porque has dicho una cosa que me ha recordado. Es importante también el tener herramientas que yo creo que, bueno, el AMAN y el AMAN que creo que están trabajando en mejorarlo, pueden hacerlo, que es el tener información anticipada de lo que está ocurriendo en la aproximación. Es decir, cuando hay un pelotazo en un TMA de congestión, es muy útil que aguas arriba, los sectores aguas arriba sean conscientes de ello, incluso los compañeros dicen y que nos informen, nos digan, oiga, hay 10, 15 minutos de espera en las esperas de Madrid. Y de esa forma nosotros podemos adaptar la velocidad más en arriba, en crucero incluso, y bueno, eso es mucho más eficiente que no estar luego en la espera dando vueltas, ¿no? Pero bueno, son formas de mejorar. Sí, un AMAN extendido, ¿no? 200 millas, efectivamente. Efectivamente, hay muchas cosas que hacer y bueno, mucho que se está haciendo. Desde luego el Green Sky es un reto, la Agenda 2030 y bueno, todo está en marcha, así que ánimo, seguimos en contacto, José Antonio, y bueno, muchas gracias por tu tiempo. No nos extendemos más, ya son las 6:15 pasadas, así que bueno. Muy bien, pues gracias muchas de nuevo. Gracias a vosotros. Muchas gracias por vuestra atención. Chao. Adiós.
Adiós. Chao, hasta luego. Muchas gracias, hasta luego, chao. Adiós. Chao.